La lectura crítica. La lectura crítica es una de las competencias más importantes del examen Saber Pro, ya que es la base para poder responder apropiadamente el resto de competencias genéricas y, a su vez, las competencias específicas. Para esto, este video se enfocará en dos elementos para entender la competencia de lectura crítica. Primero, justificando y explicando a qué hace referencia esta competencia de lectura crítica y segundo, finalizando con un ejercicio aplicado. Para este ejercicio aplicado, se recomienda que en el momento que se indique en el video, este video sea pausado para que se dé el tiempo para analizar las preguntas, las respuestas y revisar el texto que se utilizará para poder avanzar en esta actividad. De esa manera, para poder iniciar y entender lo que hace referencia a la competencia de lectura crítica, tenemos que destacar que la competencia de lectura crítica lo que busca es que se pueda interpretar, aprender y tomar posturas frente a un texto, pero para esto y de manera importante no se requiere un conocimiento previo del tema tratado. Esto es fundamental porque no se van a colocar textos de derecho, de medicina e ingeniería, porque estos son textos que se van a aplicar a profesionales de todo el país y lo que se busca es que se tenga una idea general de estos textos que se van a revisar y se pueda comprender de esa manera. Para esto, la competencia de lectura crítica tiene tres niveles. Y los tres niveles son consecutivos. En otras palabras, para alcanzar el nivel 3 se debe avanzar y superar lo que es el nivel 1 y el nivel 2. El 1 hace referencia a entender el significado de palabras o frases, el 2 tener una idea general de la lectura y 3 reflexionar y evaluar el contenido de la lectura. Además, esta competencia de lectura crítica evalúa la capacidad de entender, interpretar y evaluar textos que se encuentran en la vida cotidiana académica, pero no especializado. Y para esto se destaca que los textos en general pueden ser de dos tipos, los textos continuos y los textos discontinuos. Los textos continuos son los que uno lee de manera secuencial, que tienen párrafos, frases, capítulos, articulación, introducción, cuerpo, desenlace y conclusión. En cambio, los textos discontinuos se organizan en múltiples frases o maneras, una gráfica, diferentes palabras y no necesariamente tienen la consecución y la progresión del texto se da de otra manera. A su vez, los continuos y los discontinuos pueden ser literarios e informativos. Pueden ser una novela o pueden ser un artículo de periódico. Y estos también pueden ser descriptivos, expositivos y argumentativos. Contar un tema particular, exponer una postura y argumentar un punto de vista. Un ejemplo, un texto continuo, como ya lo mencioné, pues pueden ser las novelas, en el caso literario, o columnas de opinión en el caso informativo, y en el caso de los discontinuos pueden ser cómics, en el caso literario, infografías, etiquetas, diagramas, en el caso de los informativos. Se tiene que destacar que en el caso del examen Saber Pro solo se colocan textos de tipo continuos, principalmente. En ocasiones han colocado de pronto gráficas y algunas pocas palabras y se pide que se interprete, pero eso es más para otro tipo de competencias. Pero en el tema de lectura crítica lo que se busca, ya sean novelas, columnas de opinión o artículos de periódicos, que se pueda avanzar en la competencia. Para esto, y avanzando en entender las competencias, la primera hace referencia a entender el significado de palabras o frases. Entonces lo que se busca es que se identifiquen, se comprendan eventos, ideas, afirmaciones de lo que comprenda el texto. Y para esto hay que entender las palabras, expresiones o frases que aparecen. Em, una forma de mejorar la lectura crítica, pues simplemente consiste en leer constantemente y leer distintos tipos de textos. Pero sin embargo, a partir de lo anterior, en ocasiones se puede encontrar un vocabulario que puede llegar a ser complejo, entonces se recomienda identificar el contexto, la idea principal y en términos específicos e inclusive buscar las raíces griegas y latinas de la palabra que posiblemente se está identificando. Pero nuevamente resalto que el vocabulario se incrementa simplemente incrementando la lectura de distintos textos e intentando avanzar y comprender, porque hay sinónimos, antónimos, estructuras generales y para eso hay que avanzar.
Avanzando en nuestro nivel de competencias, ya después de entender las palabras, hay que entender cómo la semántica se relaciona y los elementos locales que construyen el texto y cuál es el sentido global. En otras palabras, cuál es la idea principal y cómo varios elementos se reconocen y se articulan. Entonces lo que se busca es que uno tenga un sentido global del texto, que uno haya entendido lo que el texto estaba buscando para esa manera pasar a la competencia número 3 que tiene el objetivo de que uno pueda reflexionar, que uno pueda evaluar el contenido, en estas palabras, tener el crítico de manera crítica. Como por ejemplo, en un artículo de periódico uno puede comprender que el autor del artículo de periódico, de la columna de opinión, tiene una postura ideológica específica que particularmente, aunque respetable, está desconociendo otros puntos de vista. Entonces hay que determinar si el argumento es válido, supuestos, las implicaciones, las estrategias y distintos elementos. Y a partir de lo anterior se requieren de tener la idea principal, pero también tener palabras o frases. A partir de acá es tener ese elemento. Digamos que en otras palabras, esta es la competencia más compleja de este tipo de, de evaluación. En ese orden de ideas y después de entender qué es lo que nos van a evaluar, vamos a intentar en este punto del video aplicar un ejercicio. Y para esto se les pide que pausen el texto o pausen mejor el video en el momento en el cual se requiera. Solo voy a leer el texto que vamos a utilizar en el ejercicio una vez y de la misma manera las preguntas, porque el propósito del video no es leer una diapositiva, sino explicar distintos elementos que tiene el texto. Entonces, para esto, el ejercicio aplicado se va a basar en el siguiente artículo de prensa. Y para esto van a estar tres preguntas. Lo primero que uno tiene que destacar es que uno tiene que tener unas lecturas previas antes de responder. Pero yo también puedo hacer una lectura rápida y preliminar del texto. Son dos tipos de estrategias las cuales ambas pueden ser válidas. Yo puedo leer las preguntas de lectura crítica previa antes de responder o simplemente hago una lectura general y luego me voy a profundizar. Pero para el caso del video voy a hacer una lectura rápida y luego miramos las preguntas. Entonces, el siguiente texto se basa en un artículo de prensa y dice de la siguiente manera: de acuerdo con el Consejo Nacional de Investigación sobre Drogas y Alcohol, 4% de los australianos son dependientes del alcohol y los hombres tienen 3 veces más probabilidades de las mujeres que las mujeres de padecer este problema. Entre los costos sociales de este exceso están los accidentes de tránsito y otros, el suicidio, la delincuencia, la violencia y problemas relacionados con la salud. Según el Departamento Nacional de Salud y Envejecimiento, los costos totales sumados ascendieron a 8.000 millones en 1999. Muchas personas dirían que el gobierno debería estar haciendo algo, pero a su vez su adicción es la peor de todas. Si bien ellos estimulan las advertencias e inyectan dinero en algunos de los programas, su presupuesto se chupó ávidamente alrededor de 3.000 millones de impuestos y gravámenes al alcohol en los años 2000 y 2001. En este punto, después de leer, lo primero que uno hace es tener en cuenta las distintas palabras que posiblemente no se conozcan para avanzar en la competencia 1. Lo segundo es entender cuál es la idea principal, de qué se trata el texto. El texto trata sobre la drogas, adicción, distintas posturas, distintos datos, las posturas del gobierno, habla de elementos económicos, un poco más allá. Y entonces digamos que cuando uno ve la idea principal, ahí avanzamos en la competencia 2. Y cuando uno une la postura del texto, que la postura está enfocada en elementos económicos y posiblemente a criticar a entidades particulares, entonces ahí avanzaríamos en la competencia número 3. En el mismo sentido, cuando uno evalúa los distintos párrafos que tiene el texto, uno se da cuenta que cada párrafo tiene una intencionalidad. El primero habla del problema, el segundo hace referencia a lo que ocurre con este problema, luego aquí posiblemente hay una analogía y por último hace una postura crítica sobre cómo financieramente se utilizan los elementos. Entonces, esta es la mirada global del texto. Adicionalmente se evalúa y tiene algunas palabras que pueden estar inmersas en el mismo.
En ese orden de ideas vendrían las tres preguntas. Lo primero es, la afirmación de que el 4% de los australianos son dependientes del alcohol no tiene fundamento, es una cita de autoridad, se basa en propios estudios del escritor y se presenta como un asunto de conocimiento común. En este punto, aunque va a haber espacio para responderlo posteriormente, uno puede tener en cuenta lo anterior. La segunda es cuáles de las siguientes afirmaciones describe la forma como el escritor utiliza la expresión dependientes del alcohol. No define la expresión, estamos hablando del renglón 2, da una definición explícita de la expresión, hace claridad del significado de la expresión mediante ejemplos y cita una definición de la expresión dada por el Consejo Nacional de Investigación sobre Drogas y Alcohol. En este punto nuevamente nos devolvemos y acá diríamos se define o realmente no la define, da ejemplos o particularmente está citando algo. Luego cuando pasamos, el escritor utiliza el término adicción. Las personas saben lo que significa adicción, pero aquí tiene un contexto particular. En el renglón 9, con el fin de calificar una afirmación sobre la dependencia del alcohol, B. Establecer una analogía entre los tipos de dependencia, dar un ejemplo, los efectos de la dependencia y dramatizar el alcance de la dependencia del alcohol en la comunidad. En este punto, como ya es una lectura general y tenemos las preguntas, y si nos devolvemos al texto, ya podríamos responderlo, pero teniendo en cuenta esa mirada crítica de la misma lectura. Entonces, en este punto, lo que se les pide, y acá van a pausar ustedes el video, es que lo lean nuevamente e identifiquen estas tres preguntas sobre el 4% de los australianos, renglón 1 y 2, la dependencia del alcohol en el renglón 2 y la palabra adicción. Y en este caso, ustedes lo leen e intentan identificar, intentan responder. Ya vieron las preguntas, ya vieron las respuestas, entonces páusenlo en este momento. Bien, ya después de haber leído nuevamente y analizar las preguntas, vamos a proceder a responder las distintas preguntas. Entonces, en la pregunta número 1, sobre la afirmación de que el 4% de los australianos son dependientes del alcohol, que no tiene fundamentos, una cita de autoridad, se hacen propios estudios del escritor y se presenta como un asunto de conocimiento común que evalúa y cuál podría ser la respuesta. Pues bien, como se menciona, esto evalúa que es una cita a una autoridad, porque al decir el 4%, al dar una cifra, un número, particularmente estamos mencionando que no se basa en estudios del escritor porque esto es una columna de opinión. Se presenta como un asunto de conocimiento común, las personas no saben esta cifra y no tiene fundamento, no, porque cuando uno menciona el 4.32 hace referencia a que es una cita de la autoridad. Y aquí es donde uno diría que analiza cómo se relacionan lógicamente las proposiciones en un texto. Entonces es importante, si tuvieron una respuesta inadecuada, analicen el por qué tuvieron un distractor y por qué el 4% de los australianos, que no, sería equivalente a los distintos opciones que tiene la pregunta. En la número 2, cuando se determina la expresión dependiente del alcohol, ¿cuál podría ser? Acá se define, no se define, se mencionan ejemplos o una expresión dada por el Consejo Nacional sobre Drogas y Alcohol. Aquí uno se puede volver al texto, pero en general no se define, porque la expresión por el Consejo Nacional de Investigación se da en el siguiente párrafo. ¿Se da definición explícita? Claro que no. Se dice, las personas son dependientes del alcohol, pero no la define. Y hace claridad del significado mediante ejemplos, no. Porque digamos que el párrafo es un párrafo diferente en donde se empiezan a colocar los efectos del alcohol. Entonces, aquí analizamos lógicamente cómo están articulados. Y por último, que esta, digamos, estaría en un nivel un poco más allá, en donde se articulan las palabras, la palabra o el término adicción, ¿a qué hace referencia? Una afirmación sobre la dependencia, una analogía entre dos tipos de dependencia, los efectos de la dependencia o se dramatiza la dependencia. Y la respuesta en este caso es la respuesta B, porque es que cuando mencionas tu adicción es peor que todas, aquí hacemos referencia a que está haciendo una analogía sobre la incompetencia de algunas entidades, posiblemente por, digamos, solucionar este problema y que están preocupados por un tema financiero. E inclusive cuando uno analiza y le da un sentido y evalúa el texto, esta es la palabra más importante, porque el texto lo que está criticando es eso, que hay un problema que es gigante en Australia o que hubo un problema en Australia, pero que particularmente no se hace nada y se buscan son recursos específicos para otro tipo de elementos. Pues bien, a partir de lo anterior,
Y recapitulando los consejos de lectura crítica, como se vio en el ejercicio, se explicó, se puede hacer una lectura rápida del texto o una lectura preliminar de las preguntas, pero en términos generales lo que uno debe buscar en el texto es tener una idea principal, cuál es la intención del texto, el tipo del texto y ver la postura de quien está escribiendo. También cuando uno puede hacer la lectura preliminar, buscar las premisas y la justificación, intentar contestar solamente lo que están preguntando, identificar esas premisas en el texto y criticar las premisas y establecer conclusiones. Por todo lo anterior, lo que se busca es que esto es un proceso que se va adquiriendo progresivamente y se invita a las personas que revisan este video a que sigan practicando en distintos medios electrónicos que tienen a disposición o en distintas actividades que se tienen en este proceso de formación para que puedan ir avanzando en la competencia. Sin nada más que decir, los motivamos a que sigan avanzando en este proceso y les damos gracias por ver este video sobre lectura crítica. Muchísimas gracias.